Funciones, matemáticas. Buenos días, tardes, noches, o cuando estéis viendo esto. Vamos a explicar qué son las funciones en matemáticas, sus propiedades, cómo se estudian y qué tipos de funciones hay. Un resumen un poco por encima. Una función es una relación entre dos variables, x e y. Para que esa relación pueda ser una función, a cada x solo le puede corresponder un único valor de y. Por eso la variable x se denomina independiente y la y la dependiente. Cuando tiene una función, esta tiene un montón de cosas, un montón de propiedades, como son un dominio, un recorrido, una representación gráfica y un montón de cosas que iremos viendo ahora mismo. Así que comencemos viendo qué es una función. Para explicarte esto y que lo entiendas de forma más fácil, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un kebab. No te rías, imagínatelo. Va en serio. Tú imagínate un delicioso kebab que cuesta 4 euros. El del restaurante te cobra 4 euros por un kebab. Es decir, que te cobrará 8 euros por 2 kebabs. Es decir, que te cobrará 12 euros por 3 kebabs. Hay una relación directa entre la cantidad de kebabs que tú te compras y el dinero que tienes que pagar por ellos. Pues adivina qué. Podemos crear una relación matemática entre la cantidad de kebabs que tú te compras y el precio que tienes que pagar por ellos. Y adivina qué más. Esta relación es, en efecto, una función. Donde x es la variable independiente, la cantidad de kebabs, e y es la variable dependiente, el precio de los que tú te compres. Como he dicho, una función es una relación entre dos variables, la dependiente, que es la y la independiente, que es la x. En este ejemplo, la y, la variable dependiente, es el precio, ya que el precio de tu compra depende de la cantidad de kebabs que tú te compres. Y x son los kebabs, ya que no dependen de nada. Puedes comprar los que quieras, x puede tener el valor que tú quieras. Y cada x tendrá un valor único de y asociado, que dependerá de la x que tú hayas establecido. Si x es 3, 3 por 4, y es igual a 12. 12 euros por 3 kebabs, porque un kebab son 4. Así funciona una función. Ahora, hay que saber identificar las funciones, porque una función es una relación entre dos valores, pero no todas las relaciones entre dos valores son una función. Por ejemplo, digamos que queremos relacionar peso x con altura y de varias personas. Puede haber varias personas que tengan el mismo peso pero a distinta altura, por lo que en esta relación, por ejemplo, x 40 kilos podría tener diferentes valores de y, 150 centímetros, 170 centímetros, etc. Recuerda que para que una relación entre dos valores sea una función, cada valor de x solo puede tener un único valor de y. Para que entiendas, volviendo a los kebabs, si el valor de x, kebabs, es de 1, la y solo podrá ser de 4. Y si el valor de x es de 2, la y solo puede ser de 8. Y así sucesivamente. Si por alguna razón, cuando la x fuera 1 y tuviera al mismo tiempo dos valores, no sería una función. Ahora vamos a ver otra cosa que es muy útil y muy importante, que es la representación gráfica de una función. Básicamente coger un eje de coordenadas y representar nuestra función. Recordamos que el eje de coordenadas tiene dos ejes. El x, donde se representa la variable independiente, que es el horizontal, y el vertical, el eje y, que es donde se representa la variable dependiente. Por ejemplo, la relación entre los kebabs y su precio sería esta. Se vería así. Ahora, cojamos esta otra función que me acabo de inventar. Función entre comillas. ¿Ves que acá hay un pequeño problema? x4 tiene al mismo tiempo varios valores de y, todos los que están entre 25 y 50, porque como los puntos están unidos, todos los valores de entre medio están incluidos. El problema está ahí. En este caso, esto no sería una función. Eso es una gráfica, pero no es una función, porque el mismo valor de x tiene varios valores de y. Así que no veas una gráfica y creas que automáticamente es una función. Puede que te intenten engañar. Bien, vamos a recapitular un poco. Ya sabemos lo que es una función, una relación entre una variable independiente, x, y otra dependiente, y. Se puede representar como una expresión algebraica, como un enunciado o con una gráfica. Cuando digo representar una función con un enunciado, me refiero básicamente a una oración. A veces en el examen, en vez de decirte y igual a no sé qué, te dirán: si yo tengo no sé cuántos kebabs y cada kebab cuesta x, ¿cuál es la función?
La función se puede representar también con palabras, me refiero a eso. Y también sabemos que una relación entre x e y solo se llama función si para cada valor de x hay un único valor de y no más. Hablando de representaciones, álgebra, gráficas, enunciados, hay una forma más de representar las funciones, que es la tabla de valores. Esta es la expresión algebraica del precio de los kebabs, el ejemplo que estábamos utilizando. Si pusiéramos esto en una tabla de valores, se vería tal que así. No hay demasiado que explicar. Como el nombre indica, es una tabla de valores que representa valores x cualesquiera y por otro lado sus valores y correspondientes. Vamos, es una tabla con dos columnas o dos filas. Una para los valores de x, los que tú quieras, y otra para el valor de y que les corresponda. Y por cierto, no necesariamente tienen que estar en orden. 1, 2, 3, 4, 0. El orden de los factores nunca altera el producto. Ahora, volvamos a hablar de la gráfica, porque hay una cosa más que te tengo que contar. ¿Recuerdas la gráfica que te enseñé antes con los kebabs? Resulta que te engañé. Hay un pequeño error que no creo que hayas visto, que estaba en esa gráfica y que no te he contado. Es para explicarte una cosa que ahora verás. Esta es la gráfica que te enseñé antes, la de los kebabs. Tiene un pequeño error. ¿Lo reconoces? Fíjate bien. ¿Tiene sentido pagar 2 euros por el 50% de un kebab? ¿O pagar 1 euro por el 25% de un kebab? Pues no, no tiene sentido, porque no siempre hay que unir los puntos de una representación gráfica. Eso solo se hace cuando es lógico. Cuando te dan una función sin más, es decir, te dan solo la ecuación, pues sí puedes unirlos. Pero cuando te dan un enunciado, es decir, una función que está contextualizada, antes de ponerte a unir los puntos en la gráfica, si te piden que lo hagas, párate a pensar y sencillamente utiliza la lógica, utiliza el razonamiento. ¿Tiene sentido unir estos puntos? ¿Puede haber valores intermedios? Porque cuando tú unes el punto que está entre el 1 y el 3, por ejemplo, todos los valores que estén en medio, 1,1, 1,2, 2,5, están incluidos. Si no tiene sentido, no los unas y sencillamente coloca los puntos. Esto sí que tiene sentido, porque no puedes comprar medio kebab. Ningún restaurante que lo haya visto hace eso, y yo he estado en muchos kebabs. Puedes comprar 1, 2, 3 y te costará 4, 8, 12 euros. No hay valores intermedios, así que no los unes, colocas solamente los puntos. Bien, ahora vamos a volver a recapitular, no hay mucho más que añadir. Lo que hemos hecho antes, una función es una relación entre la variable independiente y la dependiente, se puede representar como expresión algebraica, enunciado, gráfica, en la que se pueden unir los puntos o no, o tabla de valores. Una relación x e y solo es una función si cada valor de x tiene un único valor de y, y poco más. Poco más a lo que vamos a añadir, mucho más. Ahora vamos a ver lo siguiente. Las propiedades de una función, las cosas que tiene. En primer lugar, hablemos del dominio. El conjunto de valores que la variable independiente puede tomar. En la función de los kebabs, y es igual a 4 multiplicado por x, porque un kebab son 4 euros. 4 por 1 es 4, así que 4x. En esta función, la x puede ser cualquier número natural. Los números se pueden clasificar en grupos naturales, racionales, reales. Hice un vídeo hace tiempo en el que explico esto más en detalle. Ahora no lo voy a volver a explicar, te recomiendo que lo veas. Pero en resumen, un número natural son 1, 2, 3 números exactos y positivos. Los números enteros son los números exactos positivos, negativos, más el 0. Y los números reales son todo. Más 1, menos 1, más 1,5, menos 1,5, 0, 0,1, todos. En esta función, la x puede ser cualquier número natural. No puede ser un número negativo, porque no puedes comprar menos 3 kebabs. Y no puede ser un número decimal, porque no puedes comprar medio kebab. Entonces, dom f igual a n. Dominio de la función igual a n, que es el símbolo de los números naturales. Si me invento otra función, por ejemplo y igual a 2x más 1, aquí pondríamos la r, porque en esta función x lo multiplicamos y luego le sumamos algo. Multiplicar y sumar es algo que se puede hacer con cualquier número. Y como esta es una función que me acabo de inventar, no hay ningún contexto de es algo que se puede comprar, no se puede comprar la mitad, pues nos olvidamos de contextos y pensamos solo en matemáticas. Y en matemáticas, la x puede tomar el valor de cualquier número real. Así que dom f es igual a r. Ahora vamos a coger otra función. Y igual a 1 entre x. En esta función, la x puede ser cualquier número real excepto el 0, porque no puedes dividir el 0. Si haces eso, explota la matrix. No puedes dividir entre 0. Entonces, el dominio de la f, el dominio de la función, ¿cuál es? Cualquier número real excepto el 0. ¿Y cómo se escribe eso? Pues así. R de números reales menos
ese símbolo que no me acuerdo cómo se llama y que tienes que dibujar 0, ese símbolo raro que no me acuerdo de cómo se llama y que tienes que dibujar 2. Ese sería el dominio de esta función. Ahora el recorrido, que es el equivalente al dominio pero para la i, el conjunto de valores que la variable dependiente puede tomar. En la función de los kebabs, i es igual a 4x. En esta función la i puede ser cualquier número natural múltiplo de 4, porque un kebab son 4 euros, 2 kebabs son 8 euros, y la i no puede ser, por ejemplo, 3. M, que es como se escribe el recorrido de la función, es igual a 4,8,12, pones 3 o 4 y añades puntos suspensivos. Es como los decimales periódicos, se añade solo algunos y luego puntos suspensivos para indicar que sigue. Lo dicho, nada te impide poner el recorrido, poner el dominio, pero es recomendable intentar aprender DOM e IM. Ahora vamos a hablar de uniones. Observa esto. Aquí tienes una representación gráfica con muchas cosas muy raras. Hay puntos colocados porque sí, hay líneas mezcladas, es todo muy raro. Te voy a explicar todo para que lo entiendas. Cosas raras que hay aquí, preguntas que puedes tener. Primero, sí, las funciones pueden curvarse, no tienen que ser una línea recta, pueden girar. 2. No, las funciones no están obligadas a empezar en el punto 0, 0. Recordatorio, cada punto en la gráfica se representa entre paréntesis, primero el x y luego la y. Eso de 0, 0 sería básicamente el del centro. x0 e y0. 3. Sí, las funciones pueden cortarse, pueden separarse. La línea no tiene que ser continua. De hecho, luego hablaremos más sobre esto. 4. Cuando un punto está relleno, significa que ese punto sí se coge o se incluye. Mientras que cuando está hueco, es que ese punto no se coge, no se incluye. Cuando queremos representar un intervalo, como el dominio, usamos paréntesis y corchetes para indicar si un punto se coge o no. Aquí, en este intervalo, la x va desde el -3 hasta el 1. Por eso ponemos que la x va del -3 al 1, pero el 1, como no se incluye, le damos un paréntesis. Es decir, el corchete indica que el -3 sí se coge, porque está relleno. Pero el paréntesis indica que el 1 no se coge, porque está hueco. Y ahora, al otro lado, hacemos lo mismo. Este intervalo va de x2 a x3, así que como no se coge, como está hueco, el 2 tiene un paréntesis. Pero el 3, como está relleno, como sí se coge, tiene un corchete. Entonces, ¿cómo indicamos el dominio y el recorrido? Porque claro, el dominio son los valores de x que esta función puede coger. Del -3 hasta el 1 todo bien, pero del 1 al 2 hay un salto. No podemos incluir en el dominio el 1,5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo indicamos? ¿Qué hacemos aquí? Fácil, esa U significa unión. Utilizamos la U mayúscula de unión para unir dos intervalos que están separados para representar, por ejemplo, el dominio o también el recorrido. Pero también vamos a añadir otra unión y otra vez ese símbolo raro que tienes que dibujar para el 4, porque como el 4 es un punto suelto, es decir, no hay un intervalo, no podemos usar ni paréntesis ni corchetes. Así que usamos ese símbolo para indicar que se añade solo el 4. Y ese sería el dominio de la función. Y el recorrido, pues bueno, en este ejemplo es un intervalo normal del -3 al 2, con corchetes porque está todo cogido, pero si en vez de hacer cortes horizontales hubiera cortes verticales, sería lo mismo, la U de unión y ya está. Eso sería todo por la parte del dominio y el recorrido. Ahora vamos a ver la continuidad. En resumen, esta función es continua y esta función es discontinua. El propio nombre lo deja claro, pero por si acaso no se entiende, si puedes dibujar la función entera de extremo a extremo sin levantar el bolígrafo, es continua. Sin embargo, si el dibujo, para poder hacerlo, necesita que tú levantes el bolígrafo, es discontinua. Es así de fácil, no hay más. Continua, no hay que levantar el bolígrafo. Discontinua, hay que levantar el bolígrafo para dibujarla en el papel. Después, más propiedades de las funciones. Puntos de corte. Como sabrás, todas las gráficas tienen dos ejes, te lo he dicho antes, el eje X y el eje Y. Los puntos de corte son, como el nombre indica, puntos donde el dibujo corta, es decir, toca, dichos ejes. En esta función, los PC, los puntos de corte con el eje X, son el punto -3, 0 y el punto 3,3 aproximadamente 0. Y en el eje Y, solo hay un punto de corte, que es el 0, -2.
Recuerda que los puntos de corte del eje X siempre tendrán y igual a 0, y viceversa, el punto de corte del eje Y tendrá X igual a 0. Y digo el punto de corte porque solo puede haber uno, ya que te recuerdo que X no puede tener dos valores de Y en una función, así que solo habrá un punto de corte en el eje Y. Es de lógica. Después, crecimiento y decrecimiento, otra cosa que se explica con el nombre. La función puede crecer o decrecer. Fíjate en esta función. En resumen, una función es creciente cuando va para arriba, decreciente cuando va para abajo y constante cuando se mantiene recta, igualita. Mira estos tres intervalos. En este primer intervalo decrece, ves que va bajando. En este, la función es constante, ves que no cambia. Y en este otro, ves que va subiendo, en este intervalo la función crece. Entonces, la función es decreciente en el intervalo x-5, x-2, es constante en el intervalo x-2, x1 y es creciente en el intervalo x1, x2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando va para arriba crece durante ese intervalo, cuando va para abajo decrece durante ese intervalo y si se mantiene recta es constante durante ese intervalo. Los máximos y los mínimos. Puntos en los que la función cambia de rumbo. Los puntos en los que la función intercambia el estado de crecer y decrecer son máximos y mínimos. Todos los puntos en los que la función cambia de dirección son máximos o mínimos, ¿verdad? Pues de hecho no, hay puntos que parecen máximos o que parecen mínimos, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, estos dos mínimos no son mínimos en realidad, porque cuando la función es constante y pasa a crecer o a decrecer, o viceversa, cuando crece o decrece y pasa a ser constante, no estamos hablando de máximo o de mínimo, porque no se cumple lo que te acabo de decir. Un máximo o un mínimo es un punto en el que crecer y decrecer se intercambian, pasa de crecer a decrecer o viceversa. En estos dos puntos de aquí, la función está decreciendo, aquí la función está decreciendo, pero en este punto no pasa a crecer, pasa a ser constante. Y aquí pasa al revés. Después va creciendo, pero antes no va decreciendo, es constante. Entonces esto no son mínimos. Y luego estos dos puntos que aparecen máximos, pero que no lo son, porque al otro lado no tienen nada. Deberían tener un decrecimiento. Aquí, como no hay nada, no se cumple que aquí pasa de crecer a decrecer, por lo que no son máximos. Y nos quedaríamos con estos dos puntos que sí son máximos o mínimos. Cuando hay varios máximos o varios mínimos en la misma función, todos los máximos y todos los mínimos son relativos y el mínimo más bajo es el absoluto y el máximo más alto es el absoluto. Otra propiedad es la periodicidad. Como el nombre indica, algo periódico, algo que se repite siguiendo un periodo. Cuando una función tiene un fragmento, un periodo, que se repite constantemente, es una función periódica. Mira el ejemplo. Si te fijas bien, esta forma se va repitiendo constantemente en la función. Es el periodo. Cuando una función es periódica, tiene una t, un periodo, y su valor es la longitud del intervalo que se repite. Esta función ocupa 3 ranuras, el periodo, así que t es igual a 3. Una cosa que tienes que tener en cuenta, que quizá te vas a confundir, es que tienes que contar las ranuras y no los puntos. Porque fíjate, el periodo ocupa 3 ranuras, pero va desde el punto -3 hasta el punto 0, esos son 4 puntos. Sin embargo, el periodo es 3 porque se utilizan las ranuras, así que no te confundas. Luego está la simetría. La función en el fondo es un dibujo que puede o puede no ser simétrico. Hay dos tipos de simetría, simetría par o simetría impar, o la opción de no ser simétrica la función. Esta función que estás viendo aquí tiene simetría par, porque es lo mismo respecto al eje Y. Es simétrica respecto al eje Y, es decir, tiene lo mismo a la izquierda y a la derecha. En fórmula, eso significa que fx es igual a f menos x. Luego te explico la fórmula. Luego, esta otra función tiene simetría impar, porque es lo mismo respecto al origen, es simétrica respecto al origen. Es decir, que lo que hay en este cuadrante es igual, es simétrico a lo que hay en este otro cuadrante. La simetría es de primaria. Sabes lo que es, que si tú doblas el dibujo por la mitad es exactamente igual. Y bueno, esta otra función no es igual a ningún lado, no hay ninguna simetría. Ahora, hablemos de la simetría en fórmulas. En el examen te pueden preguntar si una función es simétrica sin darte el dibujo, tan solo la fórmula.
Parece imposible en un primer momento, sin el dibujo es imposible saber si una función es simétrica o no, pero en realidad sí que se puede saber, gracias a esto. Si fx es igual a f menos x, la simetría es par, y si menos fx es igual a f menos x, la simetría es impar. Y tú no has entendido nada y ya lo sé. Te voy a explicar. Esta función me la acabo de inventar, y es igual a x al cuadrado más 2. Si coges la x, le cambias de signo, cambias todas las x de signo, y la fórmula se queda exactamente igual que la fórmula original, hay simetría par. Y tú dirás que es imposible que la fórmula se quede igual si cambiamos de signo a la x. Pero mira este ejemplo. Menos x al cuadrado más 2. Le hemos cambiado el signo a todas las x, que solo hay una. Un número negativo elevado a un número par dará de resultado un número positivo. Es decir, que menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y no ha cambiado nada más. Por lo que y igual a menos x al cuadrado más 2 es igual a la fórmula original, y igual a x al cuadrado más 2. Por lo tanto, esta fórmula tiene simetría par. Pero digamos que no se da el caso. Una fórmula como esta, si cambiamos de signo la x, nos daría 1 entre menos x, que no es igual a 1 entre x. No hay simetría par. Cuando esto pasa, cuando no hay simetría par, si al cambiar toda la fórmula de signo se queda igual a la fórmula con el símbolo de la x cambiado, hay simetría impar. Te lo explico mejor. Si tú haces lo de antes, coger la fórmula original y poner solo la x con el signo contrario, y no es igual a la fórmula original, coge la fórmula que te ha salido al cambiar la x de signo y apúntala en un lado. En este caso, menos x. Ahora coge la fórmula original y cambia todo de signo. 1 partido de x, si lo representamos en fracción, se ve así. Cambiarle de signo a todo sería poner el menos delante de la fracción entera. Mira la fórmula que te dije que anotaras, la que te salió antes. ¿Es igual o no? 1 entre menos x es igual a menos 1 entre x, ¿sí o no? Pues la cosa es que sí. Si tú divides menos paréntesis 1 entre 2 y luego divides 1 entre menos 2, te va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, y igual a 1 entre x tendría simetría impar. Y eso sería la simetría en fórmulas. Ahora vamos a ver otra cosa, concavidad o convexidad. Hay funciones que pueden ser cóncavas o convexas, o que pueden no ser ni lo uno ni lo otro. En resumen, esta función es cóncava y esta otra es convexa. Cuando la función tiene forma de parábola, es decir, que va así o que va al revés, dicha parábola puede ser cóncava o convexa. Y eso sería todo respecto a las propiedades de las funciones. En el examen te pueden pedir algún dato concreto, el dominio, el recorrido, lo que sea, o te pueden pedir un estudio de la función. Un estudio de la función es básicamente poner todo. Dominio, recorrido, ¿es cóncava o convexa? ¿Hay simetría o no? Ponerlo todo lo que hemos visto. Por suerte, lo que hemos visto es todo lo que hay que saber sobre una función y todas las propiedades que tiene. Eso ya sería todo. Ahora solo nos quedan los tipos de funciones y una cosa más muy importante que vamos a ver en este apartado. Y empecemos con los tipos de funciones. Por haber, hay un montón de tipos de funciones, pero por ver, solo vamos a ver dos, las que nos interesan. Vamos a empezar por las funciones lineales. Funciones que van en línea recta, que siempre cortan al eje y en el punto 0,n. Si te fijas en esta ecuación, en realidad es la misma que hemos usado antes. Y es igual a x y podemos añadir cosas, sumas, restas, multiplicaciones. En concreto hemos añadido la m y la n, que tienen un significado concreto. La m se llama pendiente y la n se llama ordenada en el origen. Las funciones lineales son siempre continuas, crecientes o decrecientes según la m. Es decir, el número que sea la m determinará si la función va para arriba, para abajo o en línea recta. Si m es igual a 0, la función se llama función constante. Es constante, no crece ni decrece, va en línea recta. Y como mx, que significa m por x, es igual a 0, podemos quitar directamente m y x de la fórmula. Y nos quedaría que la y es igual a la n. Y como la y es siempre igual al mismo número, la función es una línea recta constante. Si m es mayor que 0, la función crece. Y si m es menor que 0, la función decrece. Siempre. Luego, cuando es la n, la ordenada en el origen, la que es igual a 0, la quitamos de la fórmula, porque es 0, y la función se llama función de proporcionalidad directa.
Es una línea recta que crece o decrece según la pendiente, la m, sea positiva o negativa, y siempre pasa por el 0, 0, siempre pasa por el centro. En resumen, estos son los tres tipos de funciones lineales: la lineal, la directa y la constante. Ahora, vamos a hablar de ecuaciones. Ecuaciones en plural, porque aquí viene una parte que es muy importante. No solo hay tipos de funciones, hay tipos de ecuaciones para las funciones. Esta ecuación tiene un nombre. Esta es la ecuación explícita. Es la ecuación que hemos estado usando todo el rato. Como te he dicho, la m pendiente y la n ordenada en el origen son opcionales. Depende de si es una función lineal, proporcional directa o una función cualquiera. Ahora vamos a ver otra ecuación para representar en forma algebraica funciones. La ecuación punto pendiente, que como el nombre indica, necesita un punto y el valor de la pendiente. Es una ecuación que está basada en la pendiente. Si solo te dan un punto de una recta y te dan su pendiente y te piden cualquier otra cosa sobre esa función, que encuentres la ecuación explícita, que hagas el estudio completo. Puedes obtenerla utilizando esta ecuación, donde i es la i, b y a son la y y la x de un punto en concreto de la función, porque como te acabo de decir, te pueden dar un punto concreto, la pendiente, y pedirte que saques lo demás. Con esta ecuación lo haces, y la m pues es la pendiente. Luego está esta otra ecuación, la general, ax más bi más c igual a 0, en la que a, b y c son pues diferentes números. Esta ecuación no da directamente la i. Cuando te la dan, lo que hay que hacer es convertirla a la ecuación punto pendiente o explícita para poder trabajar con la función. Eso es una ecuación, vas despejando y ya está. Y por cierto, la ecuación general se parece mucho a esta otra ecuación, la de las funciones cuadráticas. Siendo a un número que no puede ser igual a 0, la a no puede ser 0 en las ecuaciones cuadráticas, y bueno, la b y la c sí. Esto es una función cuadrática. Las funciones cuadráticas son las que crean las parábolas. Tienen las mismas propiedades que las funciones normales, más lo de cóncavo y convexo, más otra propiedad que es el vértice. El vértice es el punto donde la función cambia de sentido, donde la parábola deja de crecer y empieza a decrecer, o viceversa. Cuando a es mayor que 0, la función es cóncava, y cuando a es menor que 0, la función es convexa. Esta función se ve claramente que es cóncava, así que se intuye que a es mayor que 0. También existe algo llamado eje de simetría. Básicamente es el punto x en el que está el vértice, ya que es ahí donde se puede dividir simétricamente la función. Se puede obtener visualmente, aquí se ve a ojo que es en x1, o si solo te dan la fórmula, si solo te dan la ecuación, puedes obtener el vértice y de ahí el eje de simetría usando la ecuación x igual a menos b entre 2 por a. Te pongo aquí un ejemplo. En esta función y es igual a menos x elevado a 2 más 4 por x. Para el vértice, x es igual a menos b entre 2 por a, lo que es igual a menos 4 entre 2 por menos 1, lo que es igual a 2. Eso nos daría x igual a 2. Para la y hacemos y igual a menos 2 elevado a 2 más 4 por 2, que nos da igual a 4. Y ya tenemos el vértice y el eje de simetría. Eso sería todas las propiedades de las funciones cuadráticas, más luego todo lo que hemos visto antes, el dominio, el recorrido, los puntos de corte, etc. Eso es todo lo que hay que ver de las funciones cuadráticas, lo cual está bien, y todo lo que hay que ver del tema, lo cual está mejor. Pues bueno, muchas gracias por ver. Bendiciones, suerte con los exámenes, cuídate, cualquier duda me preguntas. Saludos.